Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy hacemos una camiseta de manga larga. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Así es, en el vídeo de hoy vamos a coser una camiseta de manga larga con una tela de punto que me ha parecido súper divertida. En la casilla de información del vídeo tienes todos los detalles sobre este tutorial en un enlace a nuestro blog. Vamos ya, manos a la tela. La tela que vamos a usar en esta camiseta es una tela de punto de algodón de las tiendas Julián López. Para rematar los márgenes de costura, si no dispones de remalladora, puedes utilizar el prensatelas de sobrehilado. Te dejo un tutorial sobre este prensatelas en la casilla de información. Esta camiseta la vamos a hacer a partir de un patrón base que aprendimos a trazar en el vídeo que estás viendo en pantalla y que te dejo enlazado en la casilla de información. Vamos a no colocar las pinzas en el delantero, entonces tenemos una pieza muy sencilla que la vamos a cortar recta a partir de la sisa y la vamos a modificar de la siguiente manera. Te lo explico así a escala, en pequeñito, porque es más fácil entenderlo y se ve mejor en cámara. Vamos a averiguar cuál es el centro del hombro y vamos a dividir la parte de abajo en 3 tramos. Trazamos una línea que una el centro del hombro con esos 2 puntos que hemos trazado en el bajo. Cortamos por esas 2 líneas y nos quedamos a 1 centímetro del hombro. Y ahora vamos a darle amplitud en la parte de abajo del patrón. Vamos a fijar la parte del escote al papel marrón y dependiendo de la amplitud que queramos lograr en la parte de abajo vamos separando más o menos las piezas. También tenemos que dejar aquí un espacio para que luego en el delantero y en la espalda, en la zona del centro, tengamos aquí espacio añadido. Imagínate que dejamos aquí medio centímetro, dejaríamos otro medio en esta parte y dejaríamos otro medio ahí. Vamos a fijar el papel. Con este nuevo trazado dibujaríamos sobre el papel marrón la nueva forma que tendría el patrón, respetando la sisa, el hombro y el escote. Tan solamente variamos la zona del bajo. Aquí tendríamos el patrón definitivo del delantero. Hacemos igual con la parte de la espalda. Y la manga es una manga base. Mira, aquí te enseño mis patrones. Este es el delantero. Como ves, he abierto 1 centímetro aquí abajo en cada uno de los lados y he añadido 4 centímetros para hacerlo un poquito más largo. Y en la espalda exactamente igual. Voy a colocar los patrones sobre la tela y a cortar. Recuerda añadir el margen de costura si no lo tienes añadido en tu patrón original. Tenemos aquí ya cortadas el delantero, la espalda y las 2 mangas. El cuello y los puños los dejamos para el final. Vamos a empezar cosiendo delantero y espalda por los hombros. Para ello colocamos derecho contra derecho y alineamos bien. Coser por aquí y luego sobrehilar los márgenes de costura. Con delantero y espalda unido por los hombros tenemos que fijarnos en cuál es el centro de la manga. Justo aquí hemos hecho un pequeño piquete para hacerlo coincidir con la costura del hombro. Vamos a unir con alfileres empezando por ese punto y luego hacia un lado y hacia el otro. Si ves que no te coinciden la sisa y la manga, podemos hacer unos pequeños pliegues o un pequeño fruncido para que encaje bien. Mira, ¿ves? Este poquito que queda aquí, ahora lo vamos a solucionar. Vamos a ir sujetando con alfileres al otro lado y luego en la zona del hombro embebemos la manga. Hemos colocado alfileres en toda la copa de la manga y aquí ese desfase de tela que teníamos lo hemos salvado haciendo unos plieguecitos muy pequeños justo en la zona del hombro. Vamos ahora a la máquina y cosemos toda la manga. Cosemos con una aguja de punta de bola y una puntada recta de 2,5 milímetros. Con ambas mangas cosidas vamos a remallar o a sobrehilar esta costura que tenemos aquí, la costura de la manga. Para ver cómo hacer los ajustes de esta puntada de 4 hilos te voy a dejar un vídeo en la casilla de información. Vamos ahora a cerrar costados y manga. Para ello lo importante es hacer coincidir las telas en este punto. Colocamos aquí un alfiler y luego vamos colocando alfileres a un lado y a otro. Bueno, pues ahora, como te decía, cosemos costados y mangas.
Vamos ahora con el cuello. Tenemos que medir cuál es el contorno del escote con la cinta métrica de canto. Y esa cifra la multiplicamos por 0,92 en todos los casos. Y de ancho le he dado 5 centímetros. La cinta está cortada en el sentido en el que la tela tiene más elasticidad. Colocamos derecho contra derecho en los extremos y cosemos por aquí. Ya tenemos aquí la cinta cosida en redondo y ahora vamos a marcar 4 puntos. El primero es el que hemos hecho aquí con esa pequeña costura. Marcamos otro punto en el lado opuesto con un pequeño piquete. Unimos ahora ese piquete con la costura y marcamos otro piquete a cada lado. Abrimos los márgenes de costura y doblamos revés contra revés. En el escote marcamos también estos 4 puntos. Averiguamos el centro de la espalda, luego el centro del delantero, hacemos coincidir estos 2 puntos y averiguamos los 2 siguientes. Haremos que los 4 puntos del cuello coincidan con los 4 puntos del escote. Empezamos casando la costura del cuello con el centro del escote, en la parte de la espalda. Casamos ahora el centro del delantero con el lado opuesto de la costura. Lo tenemos aquí marcado con un piquete. Y ahora buscamos los piquetes de los lados. Nos quedamos con estos 4 puntos marcados y si es necesario marcamos otro punto más intermedio, siempre procurando que las 3 capas estén perfectamente alineadas. Pues con el cuello ya preparado nos vamos a la máquina a coser todo alrededor. Vamos a colocar pegado a la placa de la aguja la parte del cuerpo y vamos a tener la pieza del cuello hacia arriba para poder ir tirando de ella y adaptándola a la longitud del escote. Ya tenemos el cuello aquí cosido en su sitio. Voy a remallar los márgenes de costura y a plancharlo. Te cuento cómo he formado los puños. Dependiendo de lo ancho o lo cortito que quieras tu puño, debes de cortar la pieza. La que yo he cortado mide 20 centímetros y la parte elástica de la tela es la que va envolviendo mi brazo, para que pueda entrar perfectamente por la zona esta de la mano. He cortado un puño de 20 centímetros que doblado a la mitad y una vez cosido a la manga tendrá un ancho de unos 8 centímetros aproximadamente. Lo vamos a colocar derecho contra derecho y a coser por aquí. Y al igual que hemos hecho con el cuello, vamos a marcar 4 puntos en el mismo que nos ayude luego a coserlo a la manga. Abrimos la costura y lo doblamos revés contra revés. En la manga marcamos también esos 4 puntos. Tomamos el puño y con la parte abierta hacia aquí metemos la manga por el puño. Hacemos coincidir en primer lugar la costura y colocamos ahí un alfiler. Vamos luego buscando el resto de los piquetes y colocando alfileres en esos puntos. El contorno del puño mide exactamente igual que el contorno de la manga, pero hemos perdido 2 centímetros en los márgenes de costura, así que es ligeramente más pequeño. Nos vamos ahora a la máquina y vamos a ir tirando del puño para irlo adaptando a la manga y lo vamos a coser todo alrededor. Después de coserlo, sobrehilamos o remallamos los márgenes de costura. Cuidando de que las 3 capas de tela que estamos cosiendo estén en todo momento alineadas, vamos tirando suavemente de la tela y avanzando despacio con la máquina. Nos probamos la camiseta para ver cuánto tenemos que meterle al dobladillo. Esto lo hemos remallado, también lo puedes sobrehilar o pasar una puntada de zigzag y a continuación hacemos un pequeño doblez, sujetamos con alfileres y pasamos por la máquina. Consulta en la casilla de información un post de nuestro blog en el que te contamos tips y trucos para coser telas de punto. Voy a planchar toda la camiseta y al final del vídeo te enseño cómo nos ha quedado.
¿Verdad que es alegre, divertida, bonita? Yo creo que me la voy a poner un montón. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Puedes encontrarnos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.